Hoy vamos a analizar a los Necrones, así que si quieres aprender a vencerles o si eres jugador Necron y quieres mejorar tu juego con ellos, quédate en este vídeo que te explicamos cómo hacerlo. Como vemos, Necrones es uno de los ejércitos más poderosos con un 55% de win rate y actualmente es el tercero solo por detrás de Ligas de Botan y Culto Genestealer. ¿Por qué es tan poderoso? Pues porque tiene un destacamento. Recordemos que, aparte de la habilidad general del ejército, los códex se dividen en varios destacamentos que te proporcionan más habilidades extra. ¿Por qué es tan bueno? Pues porque Hipercripta, que es uno de ellos, suple perfectamente la debilidad del Necron. Recordemos que el Necron se caracteriza por ser un ejército muy resistente, pero también muy lento. La mayoría de sus unidades son infantería y mueven 5, 6 pulgadas o como mucho hasta 10 pulgadas y tiene ciertas dificultades para moverse por la mesa. ¿Qué hace Hipercripta? Pues suple perfectamente esa debilidad, haciendo que al final del turno enemigo nos permita retirar 3 unidades del campo de batalla para que luego vuelvan en nuestra fase de refuerzos. ¿Qué pasa? Que muchas misiones secundarias nos obligan, por ejemplo, a tener una unidad en la zona del despliegue rival. Esto, con la característica normal del Necron, que es moverse poquito a poco por la mesa, sería muy complicado. Con Hipercripta podemos hacer la mayoría de misiones, como por ejemplo esta, sin ningún tipo de esfuerzo. Esto hace que sea muy sencillo de cumplir todo el tema de misiones secundarias y además nos proporciona la facilidad para cumplir primarias, ya que, como hemos dicho, el Necron es muy resistente y es difícil de sacar de los objetivos. Uno de los puntos más fuertes que tiene el destacamento de Hipercripta es la facilidad que tiene para hacer daño en un punto de la mesa en concreto. Gracias a su movilidad, a esos teleports que nos comentaba antes Juanma, podemos hacer que en una zona de la mesa podamos meter muchas miniaturas y destruir ciertos objetivos de forma muy precisa, ¿no? Las armas que llevan las miniaturas que solemos llevar en este destacamento son de fuerzas muy altas y daños muy altos, lo que nos permite tanto hacer frente a vehículos o monstruos muy grandes que tenga el rival, como unidades de élite que tengan perfiles con más de una herida. Bueno, en cuanto a las unidades que más utilizamos en este destacamento, tenemos un claro ganador que es tanto el monolito, por todo lo que nos aporta a la lista, ya no solo a nivel de daño, sino a nivel de posicionamiento. El hecho de que podamos colocar el monolito a 3 pulgadas, gracias a la estratagema que veremos más adelante, podemos teletransportar unidades al lado del monolito sin límite de rango, lo cual nos permite colocarnos aún mejor y además poder robar ciertos objetivos, ciertas misiones primarias para el rival. El monolito, como decíamos, es un poco la estrella, pero el resto de unidades hacen lo que el monolito no puede, que es mucho daño. El Doomsday Ark es una de las herramientas que tenemos, como decíamos antes, para matar los vehículos, ya que su perfil, si os fijáis, es súper especializado, con una fuerza 18, una FP-4 y un daño 4, en matar vehículos grandes o monstruos. Pero también el hecho de que tenga la regla Blast, que es especializada para matar unidades con más de 5 miniaturas, ganaríamos aún más disparos, por lo que tiene ese toque versátil, que si quieres disparar a objetivos, digamos, un objetivo, un solo muñeco, pero muy resistente, funciona, pero si queremos disparar a una unidad que son 10 muñecos, también funciona. Además, el arca tiene el disparo de Gauss, que son muchos disparos, mucha saturación que decimos, cuando son muchos disparos, pero no muy fuertes, que también nos daría ese toque contra unidades más multitudinarias. Otra unidad que se utiliza bastante es el Rey Silente. No tanto por el perfil que nos aporta, como puede ser el arca, sino por lo que puede hacer a las unidades que están alrededor. Ya sea porque les dé buffos, es decir, mejoras de repetir los unos para impactar y repetir los unos para herir, sino por el daño 6 que nos puede dar con los disparos de los menires, que es como su daño principal, y sobre todo un concepto muy bueno que es el ser un poco la frontline, ¿no? Es decir, ser la unidad que está poniendo la cara para cuando el rival nos ataque esa posición y tengamos algo de combate para poder defender nuestro disparo, es decir, las arcas, el monolito y si tuviéramos unidades extra de disparo. Pero bueno, como bien sabemos, en Warhammer 40.000 no solo se gana las partidas haciendo daño y matando al otro, sino que también puntuando secundarias, que como nos había dicho Juanma antes, es una parte que tiene muy fuerte el Necron Hipercripta. Las unidades con las que normalmente haremos misiones o estaremos en ciertas zonas para ocupar mesa o para impedir que el otro juegue cómodo, son estas unidades administrativas. Las unidades administrativas es como llamamos a las unidades que no son fuertes por el daño que hacen o por el perfil defensivo que tengan, sino porque son baratas y las utilizamos para hacer misiones como cartas que nos toquen a lo largo de la partida, de misiones secundarias, o para coger ciertas zonas de la mesa, que también son protagonistas en las listas. En este caso, el Necron suele abusar de tanto los desolladores como los omnicidas, no por ser grandes unidades, sino por ser baratas y ser unidades que son 5 miniaturas, por lo que ocupan más espacio en la mesa, más espacio físico que solo una miniatura, porque además los omnicidas tienen una regla especial muy buena, que es tener Deep Strike, tener DR puro, que se suele
suele decir, no solo puedes caer a 9 pulgadas del otro solo por los bordes de la mesa, sino que puedes caer a 9 pulgadas del otro en cualquier punto de la mesa, por lo que podemos colocarnos en zonas muy buenas. Y por otro lado, los desolladores no tienen tantas facilidades como los omnicidas para colocarse, o sea, a 9 pulgadas en cualquier punto, tienen la limitación de hacerlo por los bordes, pero a la hora de desplegarlos podemos desplegarlos en infiltración. Es decir, no estamos limitando desplegar la unidad en nuestra zona de despliegue, por lo que podemos tomar ciertas posiciones avanzadas o intentar utilizarlos para bloquear movimientos de los turnos iniciales del rival. Luego hay otras unidades, por supuesto, importantes, no tan encaminadas a esta puntuación y tampoco tan encaminadas al daño monstruoso que tienen Rey, el Doomsday Ark, el Monolito y tal, que sería tanto los Scorpe, que es una unidad más orientada al combate cuerpo a cuerpo, tiene un perfil defensivo bueno, pero sobre todo brilla en el combate cuerpo a cuerpo, mientras que los espectros tienen un combate cuerpo a cuerpo razonable, pero donde destacan es ese perfil defensivo que tienen gracias al Tecnomante, que le da ese Field No Pain de 5, que le da un toque de defensa muy bueno, junto con su invulnerable de 4+. Al final, si empiezas a pedir las reglas defensivas, haces que la unidad sea muy rocosa. Aquí tenemos lo que sería una lista competitiva de Hipercrypta. Vamos a analizarla para ver cómo podemos vencer a los Necrones. Como veis, tiene muy poquito combate, es lo que os decíamos. Al final, el Necron Hipercrypta escasea en combate y sus unidades de combate potentes es un Zetan Nightbringer, que realmente es muy poderoso, ¿de acuerdo? Porque es una bestia en combate y aguanta muchísimo, pero no puede utilizar la estratagema que hemos hablado antes de caer a 3 pulgadas. Por lo tanto, es una miniatura que mueve despacito, mueve 6 pulgadas solo, así que no es extremadamente rápida, y su única manera de amenazar es caminando de 6 en 6 por el tablero de juego o entrando por reservas desde un borde. Así que al final es una miniatura muy peligrosa, pero bastante controlable. Después tenemos un Tecnomancer que básicamente les va a dar, no hay dolor de 5+ a la unidad de 6 Canoptek Rise. ¿Qué hace esto? Hace que esta unidad sea muy resistente, ¿de acuerdo? Entonces, no es una unidad que pegue mucho, pero sí que es verdad que aguanta bastante. Aguanta bastante porque al final son miniaturas de 4 heridas, invulnerable de 4+, y un no hay dolor de 5+. Eso hace que la unidad sea realmente difícil de echar abajo. Tiene un OC, un control de objetivo bastante correcto, que es de 2 por miniatura, pero en combate pegan 4 ataques que impactan al 4+, tienen fuerza 6, penetración de armadura solo de 1 y daño 2. Entonces, no es la gran unidad de combate. Y después, pues como hemos comentado antes, tiene una fase de disparo devastadora, ¿de acuerdo? Tenemos al Rey Silente, que como ha comentado Manu, al final pues es una miniatura que potencia mucho todo lo que esté en aura de 6 de él y además añade 2 cañonazos súper fuertes de daño 6. Tenemos 2 Doomsday Ark que nos aportan ese rayo de fuerza 18 y daño 4, y luego tenemos el Monolito que dispara 4 rayos láser de fuerza 12, AP 4, daño de 6+1, y el Particle Whip que es 3 dados de 6 de fuerza 8, AP 1, daño 2, ¿de acuerdo? No es muy doloroso el rayo, pero tiene también la habilidad de que los 6 son devastating. Entonces el daño 2 pueden ser devastadoras, ¿de acuerdo? Las heridas devastadoras, recordemos que no permiten salvación por armadura ni invulnerable y puede hacer bastante daño. Entonces, ¿cómo ganamos a esto? Pues como ha comentado Manu, en el ejemplo anterior, lo que tenemos que hacer sobre todo es repartir nuestras unidades de forma que cuando él aparezca en el campo de batalla usando su habilidad no pueda colocarse cómodamente y intentar matar a sus elementos de disparo. Es decir, si tenemos un buen antitanque en la lista, tenemos que intentar como sea romperle el monolito, romperle las arcas y como último el rey, que podría ser muchas veces con esa invulnerable de 4, lo más difícil de matar porque además son muchas heridas. Son 26 heridas si contamos el Rey Silente y los 2 monolitos. Básicamente lo que tenemos que hacer es intentar bloquear y que el Necron no aparezca y desaparezca a sus anchas, ¿de acuerdo? Como explicó Manu. También es una buena opción si vuestro antitanque no es muy grande ir a cazar sus unidades de apoyo de forma que durante el transcurso de la partida, conforme va perdiendo apoyos, el Necron tenga que utilizar sus unidades de daño, como pueden ser las arcas, el monolito, el rey, para tener que hacer acciones y estar encima de los objetivos, ya que si deja de hacer eso, no puntúa y aunque tenga una capacidad de daño muy grande, no va a poder hacer su misión primaria con solvencia y sus misiones secundarias. Entonces, como vemos, al final es una lista muy pequeñita, con muchísimo daño, pero que conforme vaya perdiendo apoyos va a tener dificultades para puntuar y para controlar el tablero. Vamos con las estratagemas. Algo muy importante a añadir antes de pasar a hablar de estratagemas es que por lo general las estratagemas de Hipercrypta son muy buenas pero también muy caras. Por eso es interesante que comentemos que
tenemos un personaje especial llamado Imhotep, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que nos da un CP adicional cada turno, ¿vale? Cada turno nuestro. Es decir, cuando llega nuestra fase de mando, nos da un CP adicional. Eso hace que podamos aprovechar y optimizar mucho más las estratagemas de hipercripta. Vamos con ellas. Por ejemplo, recuperación hiperfásica, que cuesta 2 CPs, es muy buena y se le saca mucho jugo con el monolito. Ya veremos que todas o casi todas bailan mucho con el monolito. Digamos que es la pieza principal, es la estrellita del destacamento. ¿Qué hace recuperación hiperfásica? Por 2 CPs, en la fase de disparo o de combate de tu oponente, cuando una unidad haya disparado o combatido, una unidad enemiga, si han matado algún modelo de esa unidad, rápidamente podemos activar esta estratagema y hacemos desaparecer esa unidad del campo de batalla y ponerla a 6 pulgadas o menos del monolito. Para que lo entendáis, digamos que el monolito teleporta esa unidad esté donde esté y la hace aparecer a su lado para ponerla a salvo. Esto es muy bueno porque, por ejemplo, unidades que utilizamos para misionear o unidades que están defendiendo un objetivo y que de un solo golpe no nos pueden tumbar, por esos 2 CPs podríamos hacerla desaparecer del combate, incluso si está trabada, y ponerla a salvo cerca del monolito. Después tenemos precisión cósmica, también muy buena, porque recordemos que, como nos ha comentado Manu antes, las unidades estrella de este destacamento, de estas listas de hipercripta, son miniaturas muy grandes. Recordemos que tenemos al rey, tenemos las arcas, tenemos el monolito, son unidades muy grandes. ¿Qué pasa con estas unidades muy grandes? Que, siguiendo las reglas de caer por Deep Strike, por reservas o por despliegue rápido, el reglamento dice que debemos caer a más de 9 de cualquier unidad enemiga. ¿Qué pasa con esto? Que hace que muchas veces colocar un rey silente o colocar un monolito sea extremadamente difícil. Con esta estratagema podemos caer a 3 pulgadas, haciendo que podamos caber prácticamente en cualquier sitio, incluso podamos caer y robar objetivos que está controlando el rival. Luego tenemos criptas de reanimación, que lo que hace es que incluso las miniaturas, las unidades que nos llevemos al final del turno del oponente a reservas, se beneficien de los protocolos de reanimación y secur, ¿de acuerdo? Luego tenemos una baratita, a veces útil, que lo que hace es que nos da invulnerable de 4 más al monolito. Monolito es muy difícil de matar, tiene resistencia 13, 22 heridas, pero hay veces que hay unidades enemigas que disparan muy fuerte o pegan muy fuerte y son capaces de tumbar al monolito. ¿Qué hace esta estratagema? Pues nos da aún más supervivencia. Y luego otra estratagema también un poquito cara, pero que muy buena y que comba con el monolito, es que nos habilita una habilidad extra a la habilidad del monolito. El monolito tiene una habilidad que se llama Puerta de la Eternidad, que nos permite coger una unidad que esté en cualquier punto del campo de batalla o que esté en reservas y aparezca al lado del monolito. Su única limitación es que esa unidad no puede cargar. ¿Qué hace esta estratagema? Por 2 CPs, esa unidad que acaba de aparecer al lado del monolito puede cargar al enemigo y podemos hacer mucho daño. Pues chicos, os hemos contado cómo funciona la lista de hipercripta, cuáles son sus partes interesantes y cuáles son sus partes fuertes, digamos, ¿no? Más temidas. Pero nuestro objetivo es ganarles. Entonces tenemos que ver en qué son malos, en qué son débiles, para tratar de explotar esas posibles debilidades. Su principal debilidad es que su potencia de combate cuerpo a cuerpo pues es escasa. Normalmente, si os fijáis, las listas van encaminadas al disparo, a vehículos, y normalmente no tienen esa frontline, esa primera fila defensiva de combate que defiende a la zona de atrás, que es donde normalmente van los vehículos de disparo y donde van las unidades que son un poco más orientadas a la parte de disparo y no de combate. Por ejemplo, si lo visualizamos en una batalla medieval, si tú tienes un ejército que tiene, digamos, la parte de atrás, ¿no? del ejército, arqueros, catapultas y unidades de disparo, y la parte de adelante tienes pues unos piqueros, unos tipos con escudos y espadas y tal, digamos que está compensado. Pues el Necron es como si tuviera un montón de artillerías, un montón de catapultas, un montón de arqueros, pero la frontline, es decir, la primera fila de combate, es muy débil. Si conseguimos llegar a los arqueros que están atrás, si conseguimos saltarnos esa pequeña defensa frontal que tiene, llegamos a lo que le duele realmente, que es trabar a sus unidades en combate. Y bueno, si podemos pegarlas y matarlas, pues fantástico, ¿no? Porque una de sus debilidades, como decíamos, es trabar. ¿Por qué? Porque si les trabamos no pueden teletransportarse al cielo. Las unidades que están trabadas no pueden irse para arriba, por lo tanto les rompes un poco el ciclo de subir, bajar, subir, bajar. Además, si les trabamos en combate, unidades como el Doomsday Ark
al ser Blast, no puede disparar a su propio combate, por lo que reducimos mucho su efectividad. También tenemos que aprovechar que los Necrones no tienen mecánicas fuertes para defenderse contra las heridas mortales. Si nos fijamos, los perfiles del Necron son muy duros. Tienen resistencias muy altas, salvaciones por armadura y salvaciones invulnerables muy buenas, incluso Feel No Pain, unidades como los espectros, pero no suelen tener mecánicas específicas contra heridas mortales. Entonces, estratagemas como la granada, que recordemos que son 6 dados que tiramos y al 4 más hacen mortales, es decir, de media por un CP haríamos 3 mortales, o estratagemas como el Tank Shock, podemos llegar a hacer, digamos, a saltarnos sus filtros defensivos, ¿no? Ir a donde más les duele. Comentábamos antes que muchos de los perfiles del Necron, tanto el Arca, el Monolito, el Rey, incluso los propios espectros, son unidades que son multiherida, es decir, no son una unidad de un señor con una herida, sino que son un chasis que tiene 10, 14 heridas, el Monolito que tiene 20 heridas, el Rey que tiene varias heridas. Entonces, las armas con las que podamos matarles son las armas a las que llamamos antitanque. No quiere decir que sean solo para matar tanques, sino que tienen una fuerza elevada, un FP elevado y un daño elevado. Entonces podemos conseguir hacer mucho daño a los chasis, a los vehículos necrones, y no solo a los vehículos, sino también unidades como los espectros, que son muy resistentes y con armas de daño 1 o armas de fuerzas bajas no vamos a conseguir hacerles daño. Al tener ellos unos perfiles con más o menos unos filtros defensivos parecidos, que como decíamos es las resistencias altas y unas buenas salvaciones, con unas armas antitanque, como pueden ser las fusiones, como pueden ser las lanzas Drukhari o las lanzas Eldar, o mecánicas que nos den Devastating, que ahí un poco hilamos con las heridas mortales que decíamos antes, es como realmente más daños les vamos a hacer. Bueno chicos, para este último apartado vamos a venir al programa del Tabletop Simulator para que veáis un poco en mesa cómo hacer el apartado del posicionamiento, porque esto, si lo decimos un poco de palabra, es complicado. En este caso hemos traído un ejército de Drukhari que aplicaría para cualquiera que tengáis vosotros, para unos marines, para unos orcos, para cualquier cosa, porque al final da igual que unidades sean, la cosa es un poco dónde están colocadas, ¿vale? Veis que alrededor de las unidades hay una especie como de aura rosa, ¿no? Unas líneas rosas. Esas líneas rosas es una de las herramientas que tiene el TTS que nos marca como el aura de esas unidades, en este caso a 9 pulgadas. ¿Para qué queremos eso en este caso? Recordamos que el hipercripta, cuando sube al cielo y cae, que el momento en el que cae es un momento de dolor, que nos dispara, que nos hace daño, que nos hace misiones y tal y cual, si ese rango de 9, que sería el aura rosa, lo tenemos controlado, es decir, más o menos podemos adivinar dónde va a caer porque tenemos, como veis aquí, cerrada, es decir, impedimos que él caiga en esta zona, por ejemplo, porque está dentro del aura rosa de estas mandrakes, o aquí no podría bajar a 9 porque entre las Scourges, el Cronos y tal, no podría entrar. Una vez tenemos controladas esas zonas, podemos ver dónde va a caer y minimizar el daño que nos puede hacer. Además, si os fijáis, antes que hablábamos de unidades administrativas, aquí podemos ver un ejemplo muy claro de cómo utilizarlas. Estas mandrakes que tenemos aquí de Drukhari no están haciendo acciones, como puede pasar en muchas ocasiones con las unidades administrativas. Simplemente están utilizando su cuerpo para empujar ese 9 que decíamos, ese aura, para que toda esta zona esté controlada y aquí no puedan caer las unidades de necrones. Y de esa forma, solo con su cuerpo, empujar esa línea de teletransporte y que podamos proteger nuestras unidades. Pero la herramienta más peligrosa que tiene el Necron para este teletransporte, para este subir y bajar, es la estratagema que nos comentaba antes Juanma, de poder caer en lugar de a 9 a 3. Ya que se salta un poco todo este posicionamiento de líneas rosas que decíamos antes. Esto normalmente no tenemos capacidad, no tenemos suficientes unidades como para cerrar totalmente a 3. Entonces nos puede colocar, por ejemplo, imaginemos el monolito en esta posición, ¿no? Estando a más de 3 de las unidades, porque 3 es muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto ya es un poquito más difícil, pero hay una solución. ¿Esa solución cuál es? Preparar una buena respuesta. Es decir, él se puede colocar en ese punto, el monolito en este caso se puede colocar en ese punto, pero nosotros tenemos unidades preparadas para hacerle daño si va a esa posición. Por ejemplo, si el monolito se colocara aquí, pues nos va a ver a estos talos, o nos va a ver a estos otros talos, a este Raider, pero no nos va a ver ni a estos Scourges de aquí de Drukhari, ni a estos, ni tampoco a estos, ninguna de las 3 unidades. Y las 3 unidades de Scourges pueden hacerle mucho daño al monolito. Además, si el monolito se acerca mucho a nuestro frontline, lo que comentábamos antes, nuestro combate puede ir a por él. Si se nos echa muy encima, digamos que se acerca a nuestro combate. Entonces, unidades de combate que pudieran estar, por ejemplo, en
en este Venom o que podrían estar en este Rider, podrían hacerle frente. Es decir, nuestra mejor defensa es el si te pones ahí, luego yo te haré. No tanto el haber cerrado a 9 pulgadas, que es lo que decíamos antes. También otra forma interesante de hacer que ese caer a 3 no nos sea tan dañino es obligarle a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, imaginaos que tanto este objetivo del centro como este objetivo del Cronos están cerrados a 9, que en este caso lo están. Y este de aquí, si os fijáis, aquí en esta zona, voy a pintarla un poquito, esta zona de aquí podría colocarse él, toda esta zona, ¿no? Pues podrían colocar el monolito aquí y pisar el objetivo. Pero si nosotros pudiéramos mover este talos un poquito para adelante, ya no podría caer aquí. Entonces, ¿qué ocurriría? Que estaríamos obligando al Necron a usar la estratagema de caer a 3, no solo para hacernos daño, sino para poder coger algún objetivo. Porque si no, le hemos empujado la línea de 9, la zona en la que puede aterrizar, en todos los objetivos de la zona central, que al final es donde se resuelve la partida. Y entonces, nuestra mejor defensa es obligarle a gastar la estratagema de caer a 3 en esos objetivos. Bueno, y para poner en práctica un poquito todo lo que hemos comentado acerca de cómo vencer al Necron, tenemos aquí al mejor Necron del mundo, Antiquas, ¿de acuerdo? Que está rankeado el primero del mundo en ITC. Y vemos que quedó número 15 en un torneo bastante grande en el que solo perdió una partida, ¿de acuerdo? Perdió una partida contra un jugador tiránido que quedó segundo, ¿de acuerdo? Nathan Roberts, y llevaba una lista de Crusher Stampede. Es una lista que no es muy meta, pero que tiene todas las herramientas que hemos explicado en el vídeo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos mucha pantalla, como pueden ser las gárgolas, las unidades tormagantes, el bióboro poniendo minas. Al final es una herramienta muy útil contra hipercripta porque sigue bloqueando esas zonas donde el Necron puede caer por Deep Strike y empezar a hacer daño. Y además tiene 2 Lictors que siguen haciendo pantallas. A nivel de daño, además tiene 3 Tyrannofex con el Rupture Cannon, que es una herramienta, es un arma perfecta para matar necrones. Una arma de fuerza 18, AP 4, daño 6 más un D6. Hace que esta lista haga muchísimo daño a la lista de necrones, ya que cubre perfectamente el campo de batalla con unidades administrativas y tiene 3 Tyrannofex que a nivel de daño son perfectos para aniquilar estas unidades tan fuertes de los necrones, como puede ser el monolito, las arcas o el rey silente, que es justamente lo que llevaba Antiquas en este torneo y le costó la derrota contra esta lista de tiranos. Además, como herramientas extra, este destacamento cuenta con 2 estratagemas que le permiten hacer mortales al rival. Es decir, otra de las debilidades del Necron es que no tenía defensa contra mortales y justo el destacamento de Crusher Stampede tiene 2 estratagemas que permiten hacer mortales y sumar más daño a las unidades necronas. Nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, ponednos en comentarios cualquier duda que tengáis que os respondemos encantadísimos. Y si queréis seguir aprendiendo o mejorar vuestras habilidades, recordaros que tenemos una academia en Patreon en la que os enseñamos a jugar, a mejorar vuestro juego, a jugar desde cero, lo que necesitéis. Tenemos un Discord donde podéis jugar con muchísima gente, se organizan liguillas y torneos internos y estamos todo el día hablando del hobby. Nada más, chicos, nos vemos en el siguiente.